Creía estar solo, simplemente otro individuo atravesando los tranquilos senderos del desfiladero del río Águeda. Sin embargo, entonces lo percibió, un ladrido, apenas un sonido, transportado por el viento como una confidencia susurrada, demasiado débil para articularse. Lo que descubrió en las profundidades de aquel cañón no era simplemente un perro, era un enigma animado, un ser aferrándose a la existencia sin medios aparentes de escape. ¿Qué hacía este pastor alemán en un lugar inaccesible para cualquier perro? ¿Quién lo había abandonado allí? ¿Y por qué alguien desea su olvido? Esto no es simplemente un rescate, es un vínculo, una verdad oculta y un viaje que lo alterará todo. Elías Martín no buscaba nada en particular, ni tranquilidad, ni un sentido de propósito, solo un breve respiro del clamor. Esa fue su justificación para seleccionar el sendero poco frecuentado, un estrecho camino que serpenteaba a través del desfiladero del río Águeda, resbaladizo por el musgo e impregnado de un aire gélido que penetraba tanto la franela como la memoria. Los árboles murmuraban pero no ofrecían soluciones. Sus botas crujían sobre grava que no había sentido pisadas humanas en semanas, y eso era precisamente de su agrado, hasta que el sonido se manifestó. Era insustancial, ni un aullido, ni un llanto, simplemente algo, una perturbación en el viento, un sonido que podría haberse descartado como nada si no hubiera recurrido. Carecía del volumen para ser denominado ladrido, pero le alcanzó como una sutil vibración, rozando su pecho de una manera que hizo que su columna se tensara. Elías detuvo su avance. Inclinó la cabeza. Silencio. Un cuervo graznó en lo alto, luego voló hacia el oeste. Esperó. Entonces llegó de nuevo, esta vez más apagado, más delicado. Elías inspeccionó la ladera. Nada aparente, solo un descenso a un conjunto de rocas y árboles antiguos. El desfiladero se plegaba sobre sí mismo allí, un conducto de piedra donde el sonido podría reverberar y distorsionarse. No obstante, su intuición se agudizó como si una antigua presencia hubiera sido perturbada. Ningún sendero se desviaba en esa dirección, nadie elegiría esa ruta a menos que estuviera completamente desprovisto de alternativas. Elías se acercó con cautela al precipicio, su corazón latiendo de repente en sus propios oídos. Abajo, las sombras se arremolinaban entre losas de granito fracturadas y pinos sin vida. Fue entonces cuando lo vio, o creyó verlo, un parpadeo de movimiento, demasiado inmóvil para el viento, demasiado peculiar para la roca. Se agachó, con la mirada fija. Nada. Sin embargo, Elías no retrocedió. Comenzó su descenso por la ladera lentamente, sus manos rozando la corteza de los árboles para mantener la estabilidad. Cada paso más cerca hacía que el ladrido se sintiera más tangible, no imaginado, no alguna ilusión auditiva del cañón. Una voz, apenas viva, llamando no con desesperación, sino con el tipo de resignación que sigue al fracaso de todos los demás esfuerzos. Y aún así, algo en ese sonido suplicaba una última oportunidad. No sabía lo que descubriría, pero un profundo sentido interior le informó que, fuera lo que fuese, aún no se había rendido. Todavía no, y él tampoco lo haría. El descenso resultó arduo. Lo que parecía una suave pendiente desde la cima de la cresta se transformó en un mosaico fracturado de peñascos y esquisto suelto, cada paso un desafío precario para Elías. El ladrido había cesado, pero el silencio ahora se sentía más profundo. Podía sentirlo envolviendo las rocas como una niebla, observador, expectante. Era el tipo de quietud que comprende que algo ha esperado demasiado tiempo. Alcanzó una repisa a mitad de camino, una plataforma estrecha y dentada aferrada al costado del desfiladero como si nunca hubiera estado destinada a soportar peso. Fue entonces cuando lo vio, o más bien a él, un pastor alemán, inmóvil, desplomado bajo una cubierta de ramas rotas y hojas muertas. No estaba posicionado como un perro descansando, no, era más parecido a un colapso total,
como si la propia tierra le hubiera permitido caer y simplemente lo hubiera envuelto. El pecho de Elías se encogió. El pelaje del perro estaba enmarañado, veteado de tierra y sangre seca. Las costillas sobresalían como huesos intentando liberarse. Una de sus patas se crispó débilmente, más un reflejo que una muestra de fuerza. Pero esos ojos no estaban cerrados. Miraban directamente a Elías, vidriosos pero conscientes, aferrándose a la realidad por un mero hilo, como si no estuvieran seguros de si el propio Elías era producto de la imaginación. Durante un prolongado momento, ninguno se movió. Elías se acercó lentamente, con cautela, pero incluso ahora, cerca de la muerte, el perro emitió un gruñido bajo y entrecortado, no una amenaza, no una advertencia, sino una protesta de supervivencia, un susurro que transmitía: «Todavía estoy aquí». Elías se agachó, su corazón golpeando contra sus costillas. «Tranquilo», pronunció en voz baja, su voz apenas audible. «No estoy aquí para hacerte daño». Su mirada se posó en las patas del perro, desgarradas, una pata torcida de forma antinatural. Y debajo de la tierra, leves arañazos marcaban la piedra, no marcas al azar, sino espirales, círculos, el tipo de patrón creado por un animal que pasea repetidamente en el mismo espacio confinado, atrapado, confundido y sin esperanza. La repisa no tenía sentido. Las paredes de arriba eran escarpadas. No había senderos, ni pendientes escalables, ni camino que pudiera explicar lógicamente la presencia del perro. Sin embargo, allí estaba, como si alguien lo hubiera dejado caer allí, o peor, lo hubiera abandonado. Elías miró el collar, nada, ningún nombre, solo nylon deshilachado y una hebilla de metal tenue, casi desgastada por el uso. Metió la mano en su mochila, recuperó lo último de su agua y la vertió suavemente en la palma de su mano ahuecada. El perro no bebió al principio, luego lentamente, temblorosamente, su lengua rozó el agua como si no estuviera seguro de su realidad, como si ya hubiera aceptado que nadie vendría. Elías sintió que algo se movía dentro de su pecho, agudo y repentino. Esto no era simplemente un rescate, esto era algo más grande, más antiguo, una conexión forjada en el silencio y el dolor. Se acercó más, sentándose junto al perro sin pedir permiso. «Has estado aquí mucho tiempo», susurró. «Pero ya no». Y por primera vez desde que oyó aquel ladrido espectral, el perro cerró los ojos, no por derrota, sino quizás, solo quizás, por alivio. Elías permaneció inmóvil junto al perro, la gravedad de la situación pesando más que la mochila sobre sus hombros. El cañón, tan silencioso que parecía zumbar, contuvo la respiración junto con él. Miró hacia arriba. El camino de regreso era formidable, empinado, inestable e inflexible. Incluso sin un compañero canino, requeriría horas. Y ahora no solo se enfrentaba al agotamiento o a un terreno desafiante, esto era una cuestión de vida o muerte, y el tiempo disminuía rápidamente. El perro apenas se había movido, su respiración superficial. Intermitentemente, una pata temblaba. Sin embargo, cuando Elías se movía, los ojos del perro lo seguían, demostrando una conciencia frágil pero genuina. Y en ese parpadeo de atención yacía una súplica tácita: «No te vayas. No otra vez. No como los otros». Elías se frotó la nuca, inspeccionando la repisa en busca de posibles soluciones. Nada. Ninguna ruta de escape clara, ningún atajo. Cargar al perro era inviable, no con su pata herida, no sin el equipo adecuado. Alcanzó su teléfono, esperando una señal. Nada, solo un mensaje plano y hueco de «sin servicio», que parecía burlarse de él. Se levantó y caminó unos pasos. Sus opciones eran limitadas. La parte racional de su mente insistía: «Deja al perro, sal de excursión, pide ayuda». Ese es el procedimiento estándar. No te pongas en peligro,
no de esta manera. Pero la racionalidad se desmoronó bajo el peso de lo que acababa de presenciar. Este no era un perro callejero ordinario. Este perro había estado esperando, sufriendo en silencio, dando vueltas en este pequeño confinamiento de piedra durante días, quizás semanas, esperando a alguien que nunca regresó. Y ahora, Elías estaba presente, el único alguien que quedaba. Volvió a mirar al perro una vez más. Su cuerpo estaba debilitado, pero esos ojos no se habían rendido, esa mirada aún se aferraba, aún confiaba. Entonces Elías notó algo, marcas de garras en lo alto de un peñasco cercano. Raspadas en la superficie como si alguien o algo hubiera intentado y fracasado repetidamente en trepar hacia arriba. Una rama colgaba torpemente de las rocas de arriba, rota y encajada entre piedras. No tenía sentido. Los perros no caen tales distancias y sobreviven. Pero quizás, solo quizás, no había caído. Quizás alguien había descendido con él o lo había arrojado. Ese pensamiento provocó un escalofrío en Elías. Se arrodilló de nuevo, apartando hojas para despejar más el área. Fue entonces cuando lo vio, otro detalle, una mancha de sangre seca en el costado del peñasco, encostrada, no de la herida del perro. Estaba más arriba, a la altura de un humano. Algo había ocurrido aquí, algo desafortunado. Elías exhaló lentamente, sus ojos moviéndose hacia los árboles de arriba. Esto no era solo un cañón, era un callejón sin salida, un lugar que alguien utilizaba para el silencio. El perro no solo estaba herido, estaba desechado, olvidado. Fue entonces cuando Elías tomó su decisión. Independientemente de la pendiente de la subida, independientemente del riesgo, no dejaría a este perro solo en esta repisa para que pereciera, sin nombre e invisible. Se quedaría. Lucharía. Y cuando el perro estuviera lo suficientemente fuerte, se marcharían juntos. Arrancó las mangas de su camisa y las empapó con el resto de su agua. Con cuidado, frotó el costado del perro, enfriando la fiebre. Comenzó a recoger musgo, palos, cualquier cosa para construir un refugio improvisado. Colocó su propia chaqueta debajo del cuerpo del perro. No era mucho, pero era algo. Por primera vez en días, quizás más, el cuerpo del perro se relajó ligeramente. Su respiración se ralentizó, ya no frenética. Sus párpados parpadearon, sueño, no shock. Elías se reclinó contra la pared del cañón, mirando hacia el cielo abierto de arriba. No sabía quién era este perro, que había presenciado o por qué lo habían abandonado. Pero sabía una cosa con certeza, cualquier tempestad que hubiera traído a este perro aquí, concluía hoy. El fuego parpadeaba débilmente, sus pequeñas llamas acariciando el fresco aire del cañón mientras la noche comenzaba a invadir como una lenta y progresiva marea. Elías había logrado recolectar suficientes ramas secas para construir un modesto círculo de fuego cerca de la repisa, teniendo cuidado de no producir humo excesivo, no por preocupación por los animales, no, algo más lo había inquietado, una sensación de que este cañón no era simplemente remoto, sino observado, y no por fuerzas naturales. El perro había permanecido inmóvil durante algún tiempo, su respiración superficial pero constante. Elías lo había envuelto en su camisa de repuesto, doblándola alrededor de la forma del perro como un delicado paquete que podría deshacerse en cualquier momento. Ocasionalmente, las orejas del pastor alemán se crispaban, pero su cuerpo permanecía inmóvil, suspendido entre la resistencia y la capitulación. Elías estaba sentado con la espalda contra la pared de roca, permitiendo que la luz del fuego jugara sobre su semblante cansado. Las horas pasaron en lenta sucesión. El cañón se oscureció. El bosque de arriba susurraba en tonos apagados, y las estrellas comenzaron a emerger a través de los bordes de la noche. Fue entonces cuando Elías lo notó, justo al lado del perro, parcialmente oculto en la suave capa de tierra, algo brilló. Inicialmente,
lo confundió con una piedra, pero cuando lo rozó suavemente con los dedos, una esquina de lo que parecía ser una fotografía se desprendió del polvo, rota, arrugada y desgastada, como si hubiera estado expuesta a los elementos durante tanto tiempo como el perro. La extrajo con cuidado, conteniendo la respiración. La imagen estaba desvaída, sus bordes amarronados por el sol y la suciedad, pero aún quedaba lo suficiente claro. Un hombre, quizás de unos 35 años, estaba de pie con atuendo militar, su rostro parcialmente oscurecido por el daño. Pero a su lado, orgulloso y de mirada penetrante, estaba un pastor alemán, el mismo perro. Incluso en su actual estado frágil, los ojos eran inconfundibles. Elías la miró fijamente, su pulgar rozando el papel arrugado. Esto ya no era simplemente un rescate, era una narración que había sido suprimida. El cañón no era un accidente, era un cementerio para algo que alguien deseaba obliterar. Su mente corría. ¿Por qué aquí? ¿Por qué él? ¿Y por qué el perro seguía vivo cuando claramente alguien esperaba lo contrario? Volvió a mirar hacia abajo, y esta vez observó los patrones en la tierra, no solo las marcas circulares de las patas al pasear, sino líneas rectas, arrastradas, como si alguien o algo hubiera intentado escribir con la fuerza que le quedaba. Estaban borrosas ahora, erosionadas por el viento y el tiempo, pero la intención era evidente, arañazos destinados a transmitir un mensaje. El perro emitió un leve gemido y se movió, su pata rozando la tierra con un cansado tic. El sonido devolvió a Elías al presente. Se inclinó más cerca, tocando suavemente la cabeza del perro. «Has estado tratando de decírselo a alguien, ¿verdad?», susurró. El perro no ofreció respuesta, pero su respiración cambió, volviéndose más profunda, como si entendiera. Elías sabía ahora que no solo estaba atendiendo a un animal herido, estaba cuidando a un testigo, uno que había visto algo, uno que había sobrevivido a algo. Y eso hacía todo más peligroso, más urgente. Quienquiera que hubiera abandonado a este perro no solo lo desamparó, estaba borrando una conexión. Y Elías acababa de aflojarla inadvertidamente. Mientras el fuego crepitaba una vez más y las sombras se extendían por las paredes del cañón, Elías guardó la fotografía en su mochila. Se acostó junto al perro, su mano descansando suavemente sobre el costado del pastor. «Ya no estás solo», murmuró. «No mientras yo esté aquí». Y en algún lugar bajo las estrellas, donde los secretos aún susurraban sobre la piedra, el perro finalmente cerró los ojos y durmió, no porque no tuviera otra alternativa, sino quizás por primera vez en mucho tiempo, porque se sentía seguro. La mañana no lo recibió con calidez, llegó con una sensación de inquietud. El silencio del cañón se sentía más opresivo, como si una fuerza invisible hubiera depositado su peso sobre el aire durante la noche. Elías despertó con el tipo de descanso que deja a uno más fatigado que antes, huesos rígidos, ojos secos, su corazón aún sintonizado con el ritmo de la superficial respiración del perro. Miró y vio al pastor alemán todavía acurrucado sobre el abrigo, con los ojos cerrados, pero vivo. Eso solo era una pequeña victoria. Pero entonces, algo más captó la atención de Elías, un reflejo en lo alto de la cresta, rápido, sutil, como la luz del sol brillando sobre vidrio o metal. Entrecerró los ojos hacia los árboles que bordeaban el cañón, pero lo que quiera que hubiera estado allí ya no estaba, solo árboles balanceándose, hojas susurrando, nada definitivo. Aún así, se le erizó la piel. Se levantó lentamente y se estiró, ignorando la tirantez en sus hombros. Sus instintos no solo tiraban, gritaban. Los acontecimientos de la noche anterior, el descubrimiento de la fotografía, las líneas arañadas en la tierra, todo apuntaba a algo más grande que un simple rescate. Alguien había abandonado a este perro deliberadamente, asegurándose de que fuera olvidado. Pero ese plan había fracasado en el momento en que Elías oyó aquel leve ladrido. Subió unos metros más por la ladera para revisar su teléfono.
Todavía sin señal, sin cobertura, como si el cañón hubiera tragado más que solo sonido, había tragado la conectividad. Eso no lo disuadió. Tomó una foto de la fotografía que había encontrado, luego escribió un mensaje rápido a un antiguo contacto de sus días de búsqueda y rescate, Desfiladero del Águeda. Encontré un perro. Podría ser unidad K9. Encontré foto. Número de serie visible. Enviando imagen. Luego presionó enviar, rezando para que se transmitiera en el momento en que volviera a tener cobertura. Cuando se dio la vuelta, el perro estaba despierto. Por primera vez, sus miradas se encontraron con claridad, sin pánico, sin miedo, solo algo cansado y antiguo, como si el perro hubiera presenciado mucho más de lo que Elías podía comprender. Luego, suavemente, el pastor alemán levantó la cabeza, no mucho, solo unos centímetros, y dejó escapar el gruñido más leve que Elías jamás había oído. Al principio, Elías pensó que iba dirigido a él, pero luego la mirada del perro se desvió hacia arriba. Elías la siguió. Una sombra, justo en el borde. Alguien o algo los había estado observando, y desaparecieron en un instante, el tipo de movimiento nacido del entrenamiento, silencioso, rápido, eficiente. No excursionistas perdidos, no campistas, sino alguien íntimamente familiarizado con este terreno. A Elías se le revolvió el estómago. Este perro no solo fue dejado atrás, fue silenciado, ocultado, desechado, como evidencia que alguien necesitaba que permaneciera enterrada. Pero no habían anticipado su supervivencia. Y ciertamente no habían anticipado a Elías. Se movió rápidamente ahora, recogiendo su mochila. Cada segundo pasado en ese cañón era un segundo adicional de riesgo. Volvió a mojar su camisa y la colocó sobre el cuerpo del perro, revisó la pata vendada y susurró, «No vamos a esperar más». El perro parpadeó lentamente. No quedaba fuerza para palabras, ni ladridos ni protestas, pero no se resistió. Y en ese silencio, Elías lo sintió, ese frágil hilo de confianza, no construido durante días, sino en momentos como estos. Estaban siendo observados. Pero ahora, alguien tenía sus ojos en la persona equivocada. Hacia el mediodía, el viento había cambiado. El aire transportaba una agudeza que no se debía a la temperatura, era tensión, densa, aguda e imposible de ignorar. Elías había experimentado suficientes situaciones peligrosas en la naturaleza como para reconocer cuando algo andaba mal, y esto estaba inequívocamente mal. Se sentó con el perro, ofreciéndole los escasos restos de su barrita de cereales. El pastor alemán comió poco, apenas unos cuantos bocados antes de que su cabeza volviera a caer, pesada por la fatiga. Sin embargo, había un nuevo elemento en su comportamiento, sus orejas se crispaban con más frecuencia, su mirada seguía el movimiento. No solo estaba alerta, estaba interpretando el entorno como lo haría un soldado, entrenado, calculador, funcionando aún por instinto, incluso a través de su dolor. Fue entonces cuando la comprensión lo golpeó, este perro no solo era inteligente, estaba entrenado de una manera que suscitaba preguntas sobre su instructor y su actual ausencia. Elías inspeccionó el área una vez más, sintiéndose inquieto. Entonces sus ojos se posaron en algo justo debajo de la pata del perro. Inicialmente, parecía ser un fragmento de tela, pero cuando lo levantó con cuidado, se desplegó en algo más escalofriante, un parche desgarrado. Tenía los bordes deshilachados y un tenue conjunto de números bordados, apenas legibles bajo capas de suciedad, un número de serie, no de una tienda de mascotas, no de una organización de rescate. No, esto era militar. Elías no necesitaba un manual para reconocer el formato. Y de repente, todo tenía sentido, y sin embargo, nada tenía sentido en absoluto. Volteó el parche y lo deslizó en su mochila. Una confirmación silenciosa pasó entre él y el perro, aunque ninguno se movió ni habló.
Este no era una mascota que se había perdido, este era un fantasma de los registros de alguien, tachado y dejado para que desapareciera. Fue entonces cuando la grava volvió a moverse arriba, un sonido lo suficientemente sustancial como para ser real, no una ardilla, no una rama cayendo, sino un paso, una presencia. Elías se quedó helado. Luego, el instinto tomando el control, apoyó la espalda contra la pared del cañón y acercó suavemente al perro, sus ojos moviéndose rápidamente hacia arriba. Nada, ningún rostro, ninguna voz, solo una ausencia, del tipo que significa algo. Alguien estaba allí arriba observando, y no por curiosidad, sino porque estaban esperando a ver si su asunto pendiente se había resuelto por sí mismo. El cañón siempre se había sentido como una tumba, ahora Elías comenzaba a creer que realmente lo era. Se agachó junto al perro, su voz baja pero firme. «Creen que te has ido», susurró. No contaban con que alguien te oyera. Un plan comenzó a tomar forma, no uno grandioso, ni siquiera uno completo, pero era suficiente. Tenían que moverse, no inmediatamente, quizás ni siquiera esta noche, pero pronto. Si permanecían, alguien regresaría para terminar lo que habían comenzado, y Elías no iba a permitirlo. Empacó lo poco que poseía, revisó 2 veces el cabestrillo improvisado que había confeccionado antes con cuerda de paracaídas y lona. Y trazó mentalmente el acantilado. Requeriría etapas, puntos de descanso, resolución creativa de problemas y más fuerza de la que poseía actualmente. Pero el perro había resistido durante tanto tiempo, solo, hambriento, herido, y aún así, había esperado. Ese tipo de resiliencia merecía más que piedad, exigía acción. Elías pasó una mano suavemente sobre el pelaje del perro. No se suponía que te encontraran, dijo, mitad para sí mismo, mitad para el cañón. Pero lo hicieron, y ahora no te voy a soltar. En algún lugar sobre ellos, las hojas se agitaron de nuevo. Y esta vez, Elías no se inmutó. Miró hacia arriba, hacia las sombras cambiantes, y les hizo saber, si alguien deseaba enterrar la verdad de este perro, ahora tendrían que pasar por encima de él. Elías no esperó la oscuridad completa. El plan no era sofisticado, nació de la desesperación, ensamblado a partir del instinto y una resolución inquebrantable. Había construido un cabestrillo con cuerda de paracaídas, reforzado con un saco de dormir roto y correas de su mochila de senderismo. No estaba diseñado para la comodidad, estaba diseñado para la supervivencia. El perro no ofreció resistencia. Cuando Elías lo recogió y aseguró el cabestrillo debajo de su vientre, esos ojos cansados apenas parpadearon. La confianza se había afianzado, no a través de palabras o gestos, sino a través del silencio compartido, a través del tipo de presencia que no requiere permiso. Elías apretó el nudo final y susurró, avanzamos lentamente, pero avanzamos. El ascenso fue agónico. Cada paso hacia arriba requería soportar el peso del perro con un brazo mientras se impulsaba con el otro. Las paredes del cañón ofrecían poca ayuda, resbaladizas por el musgo en algunos lugares, dentadas en otros. Se movía en ráfagas, plantando los pies con deliberación, probando cada repisa antes de cambiar el equilibrio. Hacia la segunda meseta, sus antebrazos protestaban, sus nudillos estaban escoriados y su aliento llegaba en jadeos entrecortados, como si el propio viento se opusiera a él. Sin embargo, no cesó, ni cuando el perro emitió un débil gruñido con cada sacudida, ni cuando resbaló una vez y casi se desploma de lado hacia el abismo. A mitad de camino, Elías se detuvo bajo la rama torcida de un árbol y apoyó suavemente al perro contra la roca. Apoyó la espalda contra la piedra, jadeando. Fue entonces cuando lo notó, un auricular de radio, aplastado y desechado. Se agachó y lo recogió lentamente, como si pudiera detonar solo con el recuerdo. La carcasa estaba rota, pero el diseño era inconfundible, de grado militar, y no del tipo que se vende en tiendas de excedentes.
Esto era material del gobierno. No se había caído simplemente del bolsillo de alguien, había sido arrancado, arrojado, abandonado. A Elías se le encogió el estómago. Este cañón era más que remoto, era un sepulcro para algo que no debía ser cuestionado. La presencia que los observaba, la fotografía en la tierra, la etiqueta con el número de serie debajo de la pata del perro, esto no era una coincidencia. Alguien había traído al perro aquí, alguien que no quería que lo encontraran. Pero habían fracasado, porque contra todo pronóstico, ese ladrido había viajado hacia arriba a través de la roca y el viento, y Elías lo había oído, no solo con sus oídos, sino con algo más profundo, algo humano. De nuevo en pie, ajustó al perro y empujó más alto. Más de una vez, tuvo que encajarse de lado y tirar del peso de ambos con pura fuerza de voluntad. Hablaba constantemente con el perro, no en voz alta, no frenéticamente, solo con firmeza. Casi llegamos, decía. Lo estás haciendo genial, amigo. Solo un poco más. El perro nunca respondió, pero tampoco protestó. Eso era suficiente. Para cuando la línea de árboles apareció a la vista, las piernas de Elías temblaban bajo él. Su camisa se le pegaba como una segunda piel, empapada de sudor y sangre. Pero estaban cerca, muy cerca. Entonces, justo antes de llegar a la cima, oyó algo detrás de él, un clic, suave, metálico, una pisada sobre grava. No se giró. No lo necesitaba. Lo que quiera que los hubiera estado observando seguía observando, y ahora seguía. Pero Elías no se detuvo. Arrastró al perro por encima de la última repisa y se desplomó sobre tierra firme. La hierba fría una cruel recompensa bajo su cuerpo. El perro dejó escapar un sonido entre un aliento y un suspiro. Elías descansó a su lado, con el pecho agitado, los ojos cerrados. Sobre ellos, las estrellas parpadeaban con indiferencia, pero habían salido del cañón, fuera de la trampa, por ahora. Pero mientras yacía allí en el silencio, Elías supo una cosa: quienquiera que hubiera intentado enterrar la verdad de este perro acababa de fracasar 2 veces. Y esta vez, alguien iba a responder por ello. Para cuando Elías llegó al inicio del sendero, la luz de la mañana se extendía por el bosque como cálidos dedos acariciando suavemente la piel fría. Sin embargo, el calor no equivalía a seguridad, no en esta ocasión. En el instante en que sus botas tocaron terreno llano, una sensación de peso cambió, no el alivio anticipado, sino algo diferente, una conciencia, una tensión. Un vehículo estaba estacionado cerca de la línea de árboles, un todoterreno negro, impecable, pulido y sin matrícula. No había estado allí 2 días antes, y no había nadie dentro. Elías no se detuvo. No disminuyó el paso. No le prestó atención. Simplemente caminó, cada paso deliberado, cada respiración medida. El perro descansaba contra su pecho, su peso desplomado, pero vivo. Eso era todo lo que importaba. Quienquiera que hubiera dejado ese todoterreno atrás aprendería por las malas, llegaron demasiado tarde. Llevó al perro directamente al hospital de animales de urgencias más cercano. Los técnicos veterinarios hicieron pocas preguntas, quizás fue la urgencia en su voz, o quizás la sangre seca en su camisa y el hecho de que no había dormido en casi 3 días. Independientemente, llevaron al perro corriendo adentro, preparando vías intravenosas, fluidos, vendas y escáneres. Elías esperó fuera de la puerta, con la mandíbula apretada, las manos temblorosas. Después de lo que pareció 1 hora, pero podrían haber sido meros minutos, apareció una veterinaria. 40 y tantos años, ojos agudos, una bondad desgastada en su voz. Lo salvaste, afirmó. Va a llevar tiempo, pero está estable. Elías asintió, pero no se relajó. Todavía no. La veterinaria le hizo señas para que entrara en la oficina trasera.
Sobre su escritorio yacía el parche que él le había entregado, el que llevaba el número de serie. Lo había limpiado, escaneado y recuperado algo que no esperaba ver, un registro marcado en rojo. Este perro, dijo, señalando la pantalla, estaba registrado en una unidad K9 de Fort Lewis. Oficialmente, figura como fallecido. Hace 2 meses. Elías se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasó? La veterinaria vaciló. El expediente termina abruptamente. Un informe de campo marcado como clasificado. Y luego nada, ninguna explicación, ninguna misión de recuperación, solo silencio. Como si alguien hubiera presionado una tecla de borrar sobre una criatura viva. Pero el perro había sobrevivido. Había arañado y rascado y esperado en ese cañón. Y ahora respiraba de nuevo, contra todo esfuerzo por borrarlo. El teléfono de Elías vibró. Un mensaje finalmente había llegado. Era del contacto de rescate al que había enviado un mensaje de texto antes. La foto confirma la unidad 92K9. El oficial asignado al perro murió en un incidente no revelado. Pero encontré algo extraño. La placa de identificación del adiestrador hizo ping a 8 kilómetros de tu ubicación la semana pasada. 8 kilómetros. La semana pasada. Alguien había regresado. Elías miró por la ventana, su corazón palpitando. Ya no sabía qué era esto, un encubrimiento fallido. Una extracción fallida. O algo más profundo, algo enredado en órdenes y silencio, en lealtad traicionada. Una enfermera apareció en el pasillo. Está despierto, dijo en voz baja. Puedes verlo. Elías entró en la habitación, y allí estaba él, descansando, pero con los ojos abiertos, esos mismos ojos que una vez parecieron medio muertos en una repisa del cañón, ahora enfocados, alerta. No levantó la cabeza. Pero cuando Elías se sentó a su lado, el pastor alemán movió su pata 1 centímetro, lo justo para apoyarla contra la bota de Elías. Un pequeño acto, un simple gesto, pero lo era todo. Más tarde ese día, cuando Elías regresó a su cabaña con el perro acurrucado en el asiento trasero. Un sobre blanco liso lo esperaba en su porche. Sin sello, sin remitente. Dentro había una sola hoja de papel. Sin amenazas, sin nombres, solo una frase, escrita a mano con letra apretada y controlada, nunca se suponía que lo encontraras. Elías permaneció allí durante mucho tiempo. El perro, durmiendo profundamente en el asiento del copiloto, inconsciente, o quizás simplemente impasible, porque ya no importaba. El perro había sido encontrado. Ya no era un fantasma, ya no era un secreto enterrado bajo el musgo y la piedra. Tenía un nombre de nuevo, una voz de nuevo. Y en Elías, tenía un compañero que nunca lo dejaría desaparecer.